Bienvenidos a la sesión 46 del seminario Repensar las Matemáticas. El tema de hoy es el concepto de dimensión finita en un espacio vectorial real. Para iniciar el diálogo nos encontramos Miguel Olvera Aldana, quien les habla, José Luis Torres Guerrero, y nuestra invitada desde Chile, Marcela Parragués González. Marcela, gracias por aceptar la invitación para participar en este seminario. No, al contrario, es realmente un gusto y un honor para mí participar en este seminario Repensar las Matemáticas con la investigación que realicé con mi colega Isabel Maturana y que lleva por título Los modos de pensamiento en que este concepto es comprendido por los estudiantes. Agradezco a Lilian Juárez y a su equipo por la invitación. Bueno, los sistemas lineales, tenemos el primer acercamiento a sistemas 2x2 que se ven en el bachillerato. Esto es el antecedente con el que llegan los alumnos al nivel superior, donde se fortalecen estas estructuras, generando con ello lo que se conoce como espacios vectoriales, cuyo elemento más importante es el vector. Al tratar de estudiar estos sistemas, nosotros tenemos en cuenta que los elementos de dimensión finita pues tienen varias características, entre ellas lo que la doctora Parragués nos va a informar, que es la dimensión de un espacio vectorial con dimensión finita. Sí, Miguel. Pero antes de entrar en materia, ya muchos de ustedes conocen la dinámica de la sesión. Después de haber leído el artículo mencionado por Marcela de Maturana y Parragués, pueden incorporarse al diálogo a partir de su participación en los medios ya conocidos, en el foro del seminario, en el correo electrónico o haciendo una llamada a las extensiones telefónicas cuyos datos aparecerán en pantalla a lo largo de esta sesión. Bueno, a continuación veremos una semblanza de la doctora Marcela Parragués. Si desean conocer más acerca de su trabajo, los invitamos a consultar el sitio de red de esta sesión. Construir los conceptos básicos del álgebra lineal requiere de distintos procesos de pensamiento, lo que suele enfrentar a los estudiantes a una serie de obstáculos que difícilmente podrán sortear sin asesoría, por lo cual se hace necesario que los docentes consideren esto al impartir su cátedra. Doctora en Matemática Educativa por el Instituto Politécnico Nacional, título que obtuvo con la tesis Evolución Cognitiva del Concepto Espacio Vectorial, Marcela Parragués González ha estudiado a lo largo de su trayectoria el proceso de los estudiantes de álgebra lineal y ha plasmado sus hallazgos en diferentes escritos. Los modos de pensamiento en que el concepto de dimensión finita de un espacio vectorial real es comprendido por estudiantes universitarios, realizado en colaboración con Isabel Maturana del Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, donde ambas colaboran, es uno de ellos. El estudio considera necesario que maestros e investigadores diseñen e implementen instrumentos en su quehacer cotidiano a fin de promover el pensamiento sintético-geométrico, analítico-aritmético y analítico-estructural, pues la falta de incorporación de otros modos de pensar en el trabajo referido al concepto de dimensión de un espacio vectorial real finito tiende a dejar a los estudiantes ciegos frente a realidades complejas. Marcela Parragués González es además directora ejecutiva del programa Doctorado en Didáctica de la Matemática y una de sus publicaciones más relevantes es Construction of the Vector Space Concept from the Viewpoint of Apple's Theory, Linear Algebra and its Applications. Actualmente participa en los proyectos Mental Constructions in the Learning of the Isomorphic Theorem for Groups,
y proyecto para el aprendizaje del álgebra lineal utilizando modelos y sustentado en la teoría APOE. Marcela, en el artículo mencionan que el álgebra se inició como un proceso de pensar analíticamente acerca del espacio geométrico y que hay dos grandes pasos para esto. Primero, aritmetizar el espacio para pasar de la geometría sintética a la analítica. Luego, desaritmetizar el espacio para pasar a su estructuración. El primer paso lo vemos, o más bien lo iniciamos en el bachillerato en México con la geometría analítica. El segundo, tu trabajo lo muestra, no es tan sencillo. ¿Puedes hablarnos de estos dos grandes pasos? Por supuesto. El desarrollo del álgebra lineal se inició como un proceso de pensar analíticamente acerca del espacio geométrico. Tomando una perspectiva muy general, se pueden distinguir en este desarrollo dos pasos, referidos a dos procesos. Uno fue la aritmetización del espacio, que tuvo lugar al pasar de la geometría sintética a la geometría analítica en RN. El otro fue la desaritmetización del espacio a su estructuración, con lo que los vectores abandonan las coordenadas que los anclaban al dominio de los números y se convierten en elementos abstractos cuyo comportamiento está definido por sistema de axiomas y propiedades. Esa naturaleza abstracta del álgebra lineal, unificada y generalizada a través de axiomas y propiedades, es la que la hace tan difícil para los estudiantes, ya que no basta mirar el álgebra lineal con un modo práctico, como preordenado, flecha, una matriz, un polinomio, etc., sino que también hay que mirarla en forma teórica. Por ejemplo, un vector es un elemento de un espacio vectorial que cumple ciertas propiedades, axiomas y teoremas. Y lo que no va quedando claro de todas estas miradas son las conexiones. Por eso que digo que trabajar en álgebra lineal es trabajar con estructuras. Y para lograrlo, debo trabajar sus conceptos transitando por estos modos de pensar, que son sintético-geométrico, analítico-aritmético y analítico-estructural. Y es todas las veces así, todas las veces que nos enfrentamos a un concepto de álgebra lineal es así. Hay que transitar entre estos modos porque la naturaleza de esta disciplina que es álgebra lineal es así. Ok. En esta investigación los ejemplos que utilizan son geométricos en su estructura y su análisis, pero ¿cómo a partir de ellos se pretende generar respuesta a conceptos de dimensión en un espacio vectorial finito en su forma más general? Sí, efectivamente, en su mayoría los ejemplos que usamos son muy geométricos. Y la razón es la siguiente. El álgebra lineal, como ya dije, se mira de muchas maneras. Y una manera muy básica con la que cada uno de nosotros empezó a mirar los vectores fue una flecha, algo geométrico. Entonces la intención de las preguntas es mirar si desde lo geométrico se puede transitar hacia otros modos de mirar, como aritmético y estructuras, maneras de mirar la dimensión, otras formas de mirar la dimensión. Y obtuvimos algunas respuestas de eso en nuestra investigación. Como por ejemplo, puedo señalar que algunos estudiantes a los cuales entrevistamos nos decían: a mí no me enseñaron a dibujar en álgebra lineal, por ende no puedo responder, quedo ciego ante la pregunta, que no puedo reaccionar ante la pregunta. Entonces nosotros creemos que hay una comprensión profunda de la dimensión cuando el estudiante logra transitar entre estos tres modos. Y nuestra propuesta fue mirar si él lo podía hacer desde lo geométrico. Aquí cabe mencionar que lo de la dimensión, por ejemplo, en el problema que ponen como referencia es un plano, entonces que está en un espacio tridimensional, entonces la dimensión automáticamente es 2 vistos desde la forma geométrica. No sé si fue la idea del problema
¿Cómo lo abordaron? La idea era que el estudiante pueda visualizar espacios vectoriales y pueda dibujar sus vectores generadores y vea si allí hay algún ángulo que está entre ellos o no, para que él pueda responder, por ejemplo, que la intersección no la necesita calcular, sino que automáticamente es el vector nulo. Por eso se trabajó con espacios vectoriales que geométricamente son muy accesibles, pero es muy accesible dibujar la recta vectorial en su espacio de dimensión 2, digamos, o 1, en este caso, como usted lo menciona. Pero el estudiante no se daba cuenta que el rol de la dimensión allí eran las maneras de moverse. Si estaba en R2, él tenía dos maneras de moverse, y eso no lo pudo percibir. Sí, Marcela, tu trabajo muestra también que la actividad en bachillerato no se limita a cumplir con los contenidos que tradicionalmente estamos acostumbrados los profesores de este nivel a tratar y suponer que el objetivo nada más es verlos como antecedentes o como ciertos apoyos que los muchachos requieren para sus estudios universitarios. Son antecedentes para poder desarrollar otras ideas, otros pensamientos, otras estructuras y la responsabilidad no solamente de los estudiantes, sino también de nosotros como profesores, es no perder de vista estas consecuencias del trabajo en matemáticas. Ahora, en el artículo mencionan modos de pensamiento para la comprensión de la dimensión de espacios vectoriales reales que destacan la complejidad del concepto. Ya lo estamos mencionando ahora. Y yo recuerdo en el caso de bachillerato las funciones trigonométricas, que también tienen una complejidad que muchas veces pasamos desapercibida, porque las planteamos como asociadas fuertemente a triángulos, rectángulos, estas funciones trigonométricas, y luego terminan siendo casos especiales importantes de funciones periódicas. ¿Puedes comentarnos acerca de estos modos de pensamiento? Es una buena comparación la que mencionas. Efectivamente, en un inicio la trigonometría va definiendo sus elementos a partir del triángulo rectángulo, luego se extiende a toda la recta real, pero con la intención que ambos mundos, el del triángulo rectángulo y el de la recta real, queden conectados. Entonces, la pregunta aquí, interesante a mi modo de mirar esto, es qué elementos matemáticos permiten que ambos mundos queden conectados. Acá con la idea de dimensión de un espacio vectorial real es la misma, es decir, la comprensión del concepto de dimensión desde lo geométrico, entendida como la forma de moverse, los grados de libertad, que me permiten moverme en el espacio, cómo queda ligada con la idea de dimensión en forma analítica, aquella que dice que es el número de vectores de una base. ¿Qué elementos matemáticos es lo que a mí me interesa mirar? ¿Qué elementos matemáticos van permitiendo que se vaya construyendo esta conexión? Entonces nosotros quisimos mirar en estudiante universitario si ellos ligaban estos modos de pensar. Cuando empezaron su investigación, los alumnos con los que trabajaron en los test son alumnos que tú nombras exitosamente académicos. ¿Cuáles eran las expectativas que tenían cuando empezaron dicho trabajo? Bueno, tengo que decir que intencionalmente trabajamos sobre la hipótesis que los estudiantes hayan sido exitosos en un curso de álgebra lineal, porque creemos que ellos nos podrían mostrar cómo es que construyen las conexiones entre los distintos modos de pensar el concepto de dimensión. Pero nos encontramos con una sorpresa, que solo miran este concepto desde lo analítico aritmético y quedan ciegos frente a otra mirada que no sea esa. Pero tenemos que reconocer que esa única mirada la hacen bien. Pero desde allí
no pueden transitar hacia otros modos de pensar. En relación a esto, la elección que hicieron de los estudiantes con los cuales realizaron la investigación son de carreras afines, construcción, ingeniería civil. ¿La elección que hicieron fue casual o fue deliberada? ¿Había algunas características en estos estudiantes que a ustedes les interesaba tomar en cuenta para su trabajo de investigación? No, la elección no fue intencional, ya que estas carreras tienen varios cursos de geometría. Entonces, por eso miramos estos estudiantes, porque estos estudiantes tienen, por ejemplo, en su malla curricular, geometría afín, geometría proyectiva, geometría no euclidiana. En el fondo pensamos que estos estudiantes podían responder de manera distinta a las preguntas porque tenían a su haber mucha geometría. Pero el problema fue que esta geometría no estaba ligada a los conceptos de álgebra lineal directamente. Por eso no pudieron abordar muchas de las preguntas. Ahora, como has mencionado, los estudiantes con los que se trabajó en este proyecto son del área de ingeniería civil e ingeniería en construcción, los cuales por su propia naturaleza de formación, pues tienen un modo de aprendizaje sintético geométrico. Y si lo queremos hacer transitar al analítico aritmético, ¿cuál crees que serían los resultados? Bueno, la investigación arrojó como resultados que ellos no pueden transitar desde lo geométrico hacia lo analítico, ya que las geometrías que habían cursado corresponden a geometrías que están de cierto modo descontextualizadas del álgebra lineal y al momento de ligarlas no pueden, porque no tienen una comprensión del concepto a nivel de estructuras, que es lo que se requiere para ser exitoso, digamos, en la comprensión de los conceptos del álgebra lineal. Así que tu trabajo destaca esa complejidad mencionada, porque, porque incluso, bueno, lo estás mencionando, estudiantes que por su perfil en la geometría se podría esperar que estuviesen en las condiciones adecuadas para aprovecharlo en álgebra lineal, no lo hacen. Consideran entonces esta materia que está completamente desligada a lo aspecto geométrico y que ello no les resulta útil para trabajarla. Ahora, ¿esto qué tanto encuentras, qué tanto se ha mostrado en tu trabajo que sea consecuencia de los propios alumnos o de los profesores que no hacen ese énfasis, ese buscar distintas perspectivas para la mejor comprensión de un concepto? Mira, esta investigación continuó, o sea, no terminó con estos casos que se reportaron en el artículo que ustedes han leído. Se miraron también las clases de los profesores, se videograbaron clases de los profesores que dictaban la asignatura de álgebra lineal para diversas carreras de la universidad en que yo hago clases. Y nos dimos cuenta que prevalece en todo su discurso el pensamiento analítico aritmético. O sea que toda el álgebra lineal está enfocada desde lo analítico, ni siquiera de las estructuras, sino que lo analítico. Por eso los estudiantes son exitosos, pero son exitosos mientras se muevan en el pensar analítico. Si tú lo cambias a un sintético geométrico o a un analítico estructural, el estudiante no responde. Por eso que cuando entrevistamos a profesores que hacían la asignatura de ecuaciones diferenciales,
donde el álgebra lineal es una herramienta importante para poder desarrollar las ecuaciones, el profesor decía, es como si estos estudiantes nunca hubiesen cursado el curso de álgebra lineal. Y nosotros podemos dar una respuesta a eso. Claro, porque lo que necesita el colega de ecuaciones diferenciales es el álgebra lineal como estructuras. Y el estudiante no la tiene, porque él se maneja en lo analítico. Entonces ahí hay que entrar a trabajar el aula con los colegas, que mirar el álgebra lineal es mirarla en todos sus aspectos, de manera que se pueda transitar entre uno y otro, no quedarse en uno, sino que prevalecer este tránsito, motivar este tránsito. Bien. Profesores, el tiempo para la primera parte de la sesión ha terminado. Ahora pasamos a las preguntas de ustedes para Marcela, aprovechando para invitarles que mientras siguen la transmisión envíen sus preguntas o comentarios utilizados el medio de preferencia, foro, correo electrónico, llamada telefónica o videoconferencia. Bien, en el foro ya se tienen publicadas algunas preguntas, algunas inquietudes. Una de ellas es de Ramiro Saldaña, del del Instituto Tecnológico de Estudios y de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido por ellos mismos incluso como Tecnológico de Monterrey, campus, en este caso Laguna. Él nos dice cómo se conciben los modos de pensamiento, si se trata de compartimentos estancos jerarquizados o de alguna más interrelacionado dialécticamente. Y agrega, en cualquiera de los casos, dice, creo que lo esencial será cómo establecer los links, los enlaces que nos permitan movernos libremente entre ellos para evitar anclamientos en uno solo, como ocurrió en el reporte. La creadora de la teoría de los modos de pensamiento es Ana Sierpinska, y es una teoría que nace y está anclada al álgebra lineal. Sus fundamentos nacen del álgebra lineal. Entonces, lo que la autora a través de esta teoría está mostrando es que el álgebra lineal se puede mirar de varios aspectos, que ella los llama modos de pensar. Pero estos aspectos son formas de comprender los conceptos. Entonces, hay una comprensión profunda del concepto cuando el estudiante puede transitar entre estos tres modos. Pero cómo se conciben estos modos es cómo se comprende el concepto. Entonces, por eso son importantes comprenderlo de varias miradas, porque son las miradas que tiene el álgebra lineal. Tiene la mirada importante de la estructura, la mirada importante de lo analítico y la mirada importante de lo geométrico. Y la idea es que todos estos estén conectados, que haya conexiones en ellos. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, Marcela, de Domingo Márquez. ¿Ok? Dice, en la ingeniería, una de las ramas más importantes de las matemáticas y sus aplicaciones es la asignatura de álgebra lineal. La abstracto de esta materia ha promovido diversas reflexiones profundas en torno a la búsqueda de pretensiones diferentes del tema en cuestión. Considero que las representaciones geométricas son de gran utilidad para visualizar el comportamiento de ciertas operaciones matriciales. Entonces, ¿es factible decir que los modos de pensamiento los puedo asociar a los procesos cognitivos? Compara sintético geométrico con reproducción, analítico aritmético con conexión y analítico estructural con reflexión. Compararlos de esa manera, a mi modo de ver, limita lo que es un modo de pensar. Porque un modo de pensar es una comprensión de cierta manera de un concepto. Entonces, si hacemos este vínculo de asociarlo con esas ideas, estamos limitando lo que la autora define como estos modos de pensar. Yo creo que no es adecuado mirarlo así, porque cada cosa en su propio contexto, como una cosa así que se puede dar ocasionalmente, tal vez, pero yo creo que no es adecuado, porque limita esta manera de mirar el álgebra lineal.
Por otro lado, aquí María Graciela Treviño Marcela del TEC Campus Monterrey ¿Ok? nos comenta lo siguiente. Dice, buenas tardes, estimados todos. Con respecto a la investigación de Isabel Maturana y Marcela Parragués, los modos de pensamiento en el concepto de dimensión finita de un espacio vectorial real es comprendido por los estudiantes universitarios. En este espacio tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué en dicha investigación no se consideran también las formas o principios de enseñanza del álgebra lineal postulados por Haller e inspirados en la teoría de Piaget? A saber, principio de concentración, principio de necesidad y principio de generalizabilidad. Así como está la perspectiva de Gerd Harel, también está la perspectiva de Dubinsky, pero son otras maneras de mirar problemáticas conceptuales. Por ejemplo, Harel hace una aproximación a lo geométrico y él opina desde su marco. Yo quiero decir que esta teoría de los modos de pensar es otra manera de mirar la problemática. No podemos extraer resultados que se dieron con otra mirada a esta que es con otro lente que estamos mirando la problemática. La idea de usar esta teoría es que esta teoría nos dice que no nos podemos anclar solo en lo geométrico. Harel habla mucho de lo geométrico y él menciona que hay ciertas dificultades con lo geométrico. Sí, las hay. Y prueba de esto es que no se puede transitar desde lo geométrico a otro modo de pensar. Pero lo que estamos postulando aquí, con esta manera de mirar el álgebra lineal, es que lo que tenemos que prevalecer es que estas distintas formas que conviven en el álgebra lineal tienen que estar conectadas. De lo contrario, no hay comprensión de estructuras en el álgebra lineal. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas de María Graciela Treviño. ¿Ya? Tiene varias. Vamos a leer una. El tipo de preguntas en la investigación están proporcionando el modo de pensar analítico aritmético y analítico estructural de